damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Abramos la palabra del Señor al Salmo 146 y leamos juntos. Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mal y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Hay un mensaje permanente en la Biblia, que en el caso de Josué fue muy definido, porque el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni te intimides, porque Dios quiere siervos esforzados, valerosos, capaces de no temer, mucho menos amilanarse, intimidarse. Este mismo mensaje pervive en la revelación bíblica y nos encontramos nosotros que en los proverbios hay una pregunta, ya no de un líder de pueblo como Josué, sino de una mujer que requiere tener fortaleza, porque se dice mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja a la de las piedras preciosas, ya que la fortaleza, la valentía, la capacidad de no intimidarse es mensaje para líderes de un pueblo o para líderes de un hogar. En este caso, una mujer. Pero luego nos encontramos con que también a niveles de la Iglesia Apostólica hay un término que a mí me ha golpeado muchísimo en griego. Y lo voy a decir porque me parece eufónico en griego. Y es la palabra parresía, que significa en español denuedo. Porque los seguidores de Jesús predicaban con parresía, con denuedo, con valentía, sin temor ni intimidación. El pueblo de Dios, que ha conocido esta demanda de parte de Él, llega a cantar en un momento dado, cuando experimentan la bondad de Dios en su favor, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y como es nuestra fortaleza, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, porque este temple es propio del pueblo de Dios, es propio de la iglesia de Dios. Ha sido una experiencia que Enoc la tuvo, porque caminó con Dios. Es una experiencia que Daniel la vivió, porque propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de su beber, porque Dios a estos adoradores busca, a estos profetas bendice, capaces de control personal, de dominio propio. Y Enoc tuvo como premio irse con Dios, y Daniel tuvo como premio el no ser devorado por los leones cuando lo meten en un pozo, siendo víctima del odio de sus enemigos, y gozar del sostén de Dios. Pero además,
nos encontramos con Jesús en los evangelios cuando, frente al sacrificio redentor del Calvario, va a registrar que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Porque la firmeza no solamente se revela en los músculos cuando va adelante de sus discípulos rumbo a la ciudad santa, sino con un rostro firme. Y en el Apocalipsis, como mensaje a la iglesia, lo que el Señor va a tener es: sé fiel, al borde del martirio, en el umbral de la muerte, sé fiel, yo te daré la corona de la vida. Y cuando estamos considerando en esta mañana Cantares 95, es decir, Cantares 7:5, que dice: tu cabeza encima de ti, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey suspendida en los corredores, estamos considerando un mensaje propio del carácter de los seguidores de Dios. En este caso, se está cantando a esta muchacha feliz de la vida porque tenía lo que quería, el amado de su corazón. Pero vean ustedes que aquí la amada no aparece siendo solamente alabada porque tenía unos pies ligeros, como para danzar de gozo y de alegría, porque el amor le había cautivado el alma y ahora tenía el amado de su corazón. No solamente se alaba la firmeza de sus muslos o el momento oportuno de su matrimonio, cuando se destacan sus pechos o cuando se alaba su cuello, sino ahora se alaba que es mujer que tiene cabeza. El matrimonio no es para descabezadas, ni para gente que pierde la cabeza, o no es lo que dice la Biblia. Es novia que tiene cabeza, piensa con la cabeza. Esta amada tiene cabeza, carácter, no pierde ni la cabeza ni su temple. No es arrastrada por el instinto ni por las emociones. Es lo admirable de ella, que se refiere al conocimiento de su ánimo complejo, como objeto digno de atención esperada. Esta es la amada que se está alabando, pues de su control depende actuar con reacciones instintivas o acciones propias de una mente reflexiva. Ojo, mucho ojo, hijas de mi corazón. Hay que atender los distintos estados de ánimo y ejercitar la disposición de controlarnos como dignos hijos de Dios. Así se actúa con ecuanimidad, que es constancia en el ánimo, e imparcialidad serena en el juicio. El equilibrio del ánimo y la imparcialidad del juicio han de ser atendidos en todos los momentos de la vida, porque hay quienes solamente atienden el equilibrio en el ánimo, y está muy bien, pero hay que atender la imparcialidad de los juicios, la madurez en el pensar. Hay que saber vivir la felicidad del amor con ánimo equilibrado y con juicio sereno, de tal manera que ni su celebración desestabilice el ánimo, ni su carencia desubique el juicio. Hay quienes dicen: ahora hay que festejarlo, y se dejan llevar por sus instintos. Ahora hay que festejarlo, y se llevan festejar por un ánimo descontrolado, donde la razón ya no cabe. Cuidado, hay que celebrar el amor con ánimo y juicio equilibrados. Es lección que se desprende de este cantar, cuando el coro de las hijas de Jerusalén festeja el amor de la sulamita. Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo. Bendito el hombre que encontró mujer con cabeza bien puesta. Es celebración de la ecuanimidad de esta amada, quien conserva el aplomo en todo momento. Es celebración del dominio propio, como arte de controlar el rechazo o la aceptación del entorno. ¿Cómo controlo el rechazo? ¿Me descompongo?
me desequilibro, me salgo de mis casillas cuando alguien me rechaza. ¿Y cómo celebro la aceptación del entorno? ¿Me torno un engreído, un orgulloso, un vano? Esta amada sabía controlar rechazo y controlar el festín de entorno. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo. Es celebración de la capacidad de vivir lo que Dios da como regalo de su gracia, así como lo que nos quita al poder alabarle siempre y darle gracias en todo. Es celebración del dominio propio que se manifiesta en los seguidores de Jesús, que se desplazan fortalecidos por el Espíritu Santo en momentos de rechazo o en la más abierta aceptación. Tu cabeza, dice el cantar, por encima de ti, como el Carmelo. ¿Qué le celebramos a una novia que no pierde su cabeza, pese al peso del gozo que el amor le significa? No pierde su cabeza. Teme a Dios y se conoce con elementos reflexivos. Su verdad edifica. Dice la palabra buena, oportuna, edificante. Domina el gozo del amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, con disposición espiritual que nunca deja de ser. Se celebra como vida donde resulta impropia la jactancia, vida que se apropia de la gratitud humilde porque no le turba su ecuanimidad ni dominio propio el saberse feliz, ni el sentirse segura o el ser capaz de decidir por sus propios elementos de juicio. Es celebración de una vida donde hay dominio de total humildad, de situación de quien sabe que todo depende del Señor. Dominio de devoción fundamental que afecta a todos los actos de la vida y donde el ordenamiento de experiencias y de cada pensamiento que se vive es llevado cautivo como ofrenda viva ante el Señor. Puede orar, enséñame de tal manera a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Pero no solamente sabe ordenar sus experiencias y jerarquizarlas y bendecir al Señor con humildad, sino también puede ordenar sus ideas. No pierde su cabeza. Quiere llevar cautivo este acto reflexivo como ofrenda viva ante el Señor. Esto lo entiende quien se reconoce como pueblo de Dios y oveja de su prado. Quien es consciente con dominio propio que él puede manejar enfermedad o salud. Hay quienes no pueden manejar un momento de enfermedad. Son muy equilibrados en la salud, pero no en la enfermedad. O hay quienes no pueden manejar una salud. Apenas se sienten buenos, comienzan a darle vuelo a la hilacha. El equilibrio es en enfermedad o es en la salud. Ella puede manejar la enfermedad o la salud. La pobreza, qué difícil es manejar pobreza. Qué difícil es ser pobre. Y qué difícil es ser nuevo pobre. ¿Cómo alabar a Dios en la pobreza? ¿Cómo no renegar de Dios en la pobreza? ¿Cómo alabar a Dios en las carencias? ¿Cómo no renegar contra Dios en las carencias? Ese equilibrio, esa ecuanimidad en la pobreza es necesario. Pero qué difícil es ser rico. ¿Cómo alabar a Dios en la riqueza? ¿Cómo no ser esclavo de ellas? ¿Cómo ser libre con ellas? ¿Cómo glorificar y alabar al Señor? Hay quienes no pueden manejar ni un carro. Le pidieron al Señor, Señor, danos un carrito. Y ya cuando lo tienen, todos los domingos a Cuernavaca y se olvidaron del culto. Es interesante. Este equilibrio racional, este equilibrio emocional, este equilibrio volitivo, del cual voy a hablar en la noche. Pero aquí estamos con alguien que sabe manejar enfermedad o salud, pobreza o riqueza, rechazo o aceptación. Yo he encontrado gran dificultad para ayudar a personas que cuando alguien las rechaza, no saben cómo manejar el rechazo. Es más, algunos se salen de la escuela porque no aguantan el rechazo de un maestro, de un compañero, de una compañera. Se salen de un trabajo porque no saben manejar rechazo. Se salen de una iglesia porque no saben manejar rechazo.
¿Dónde está la ecuanimidad? ¿Dónde está el equilibrio? Aquí tenemos mujer que tiene cabeza bien puesta, no la pierde. Pero también, qué importante manejar la aceptación. Uno de los grandes problemas que puede tener un pastor es manejar la aceptación. No convertirse en un consentido, en un engreído, porque todo el mundo me ama. Pero esto también se da a niveles de matrimonio. Muchas veces nosotros somos tan amados que nos convertimos en mimados y no sabemos manejar el amor. Y nos convertimos en déspotas. Aquí tenemos una mujer que sí sabe manejar el rechazo y el amor. Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo, quien se mantiene ecuánime en las experiencias de la vida, que agradables o desagradables llegan a probar su comportamiento sin hacerle perder su cabeza, ni erizar los cabellos, mucho menos infundirle desasosiego en los corredores del poder, es porque en él permanece fiel. He aquí cuando la conciencia es más que conocer lo que se sabe o lo que no se sabe, porque algunos terminan allí con la definición de conciencia. Dicen, la conciencia está en el conocimiento. Yo conozco lo que no sé y conozco lo que sé. Soy consciente de. Pero aquí la conciencia va más allá del campo del conocimiento, porque no solamente sé lo que no sé o sé aquello que sé, sino que sé lo que me gusta, sé lo que me incomoda, sé lo que puedo, sé lo que no puedo. Cuando se requiere además la capacidad de reconocer las modificaciones que el espíritu experimenta en sí mismo y las influencias benéficas que le fortalecen en sus debilidades. Qué lindo cuando una persona no solamente conoce lo que sabe, lo que no sabe, lo que puede, lo que no puede, lo que es capaz, lo que no es capaz, sino que es capaz de ver que es modificable, que Dios puede hacer en él de una persona violenta en una pacífica, de una persona indisciplinada, una disciplinada. Conocer, percibir las modificaciones espirituales, morales, físicas que alguien puede hacer en mí. Ese es ser consciente. Tu cabeza encima de ti, como el Carmelo, le cantan a la Sulamita. Cuando la conciencia es conocimiento íntimo del bien que debe hacerse y del mal que evitar, es tener conciencia. Y continúa, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, porque es característico del rey tener púrpura y estar siempre listo, alerta. Es mentalidad de rey, responsable, alerta o dormido de su pueblo, porque que la cabeza de la amada es destacada, importante e inconfundible como el Carmelo, sólido, firme, es porque el mal no le amedrenta. Y esta novia no se amedrenta por el mal, ni le afecte el ocuparse en sus trenzas con un peinado cuidadoso. El que sea valiente no le excusa para dejar de estar arreglada, porque es mujer que se sabe cuidar en su exterior y en su interior. Hay muchos que descuidan su apariencia exterior cuando les aflige alguna pena. ¿No es cierto? Se dejan de bañar, comienzan a oler mal, comienzan a dejarse la barba. Bueno, no porque se la dejen algunos. Comienzan a estar todos descuidados. O como mujeres, también comienzan a desgreñarse. Hay pena. Entonces, es que ando triste. ¿Pero por qué estás tan fea? Estoy triste. El hecho de estar triste no quiere decir echarse por la calle de en medio. Hay muchos que descuidan su apariencia exterior cuando les aflige alguna pena. Aquí está el dicho aquel, al mal tiempo, buena cara. Hay pocos que se ocupan del conocimiento de sí mismos, pero hay que hacer énfasis sobre la bondad de estar atentos en ello, por las modificaciones que se pueden dar para el desarrollo del bien propio, la estabilidad de un carácter, la ecuanimidad en el vivir y poseer un dominio propio. No solamente tener dominio propio, sino dar cuenta de él. Lo poseo aún como dominio propio. Se requiere estar atentos a la corrección o estímulo del entorno como elementos complementarios para el bien que se debe cultivar.
exterior e interior. Hay que atenderlos. La ecuanimidad y el dominio propio. En todo se requiere el conocimiento de las fallas o logros personales, de tal manera que ni el poder maree, ni la derrota nos anule. Qué importante es no marearse por el poder, pero qué importante es no anularse por una derrota. Así se alaba a esta mujer, con cabeza como la del Carmelo, pero con cabellos cuidados, como el rey cuida de la púrpura con que aparece siempre. Ciertamente inspira por eso la firmeza de un rostro con un cuello como torre de marfil. Pero también inspira la ecuanimidad como equilibrio del estado de ánimo y el control del juicio en toda circunstancia. Porque yo soy de los que no acepto que la madurez está en el control del estado de ánimo. Yo quiero ver también cómo piensan, ¿no? También cómo deciden. ¿Y con quién y por quién decide? ¿Cómo se estructura la vida? ¿Y cómo afecta a las otras? ¿Y cómo se deja afectar también? ¿Con qué ductilidad se maneja? Aquí está una maga siendo alabada porque tiene cabeza. Y en su cabeza aún sus cabellos son dignos de elogio. Porque exterior e interior han de atenderse, ecuanimidad y dominio propio. En todo se requiere el conocimiento de las fallas o logros personales, de tal manera que ni el poder maree, ni la derrota anule. Ciertamente inspire esta firmeza, esta ecuanimidad como equilibrio del estado de ánimo y este control de juicio en toda circunstancia. Porque tanto la ecuanimidad como el dominio propio pueden ser de apoyo complementarios. El saberlo personalmente es provechoso, pero ser apoyado por la comprensión que otros tienen de nuestra situación estimula en gran medida. Aquí la sulamita tiene conciencia de su propia dicha y está rodeada de la comprensión y el festejo de las hijas de Jerusalén que le celebra Jacob. Por ello es que ni el bien la desquicia, ni el mal le amedrenta, ni la felicidad le engríe. A esta mujer se canta diciéndole suspendida en los corredores. Suspendida en los corredores. Es tan pertinente este cantar en estos momentos cuando, gracias a Dios, en nuestra sociedad moderna ya podemos tener mujeres que han sido elevadas a los corredores de poder político, de poder económico, en decisiones muy importantes. Aquí tienen ustedes una amada de este calibre, con cabeza, con control hasta de sus cabellos. Por eso puede estar suspendido en los corredores. Esta es vida que conserva la cabeza cuando marcha suspendida en los corredores de poder, participando en la toma de decisiones de un palacio. Ya está lista para ser la esposa de un rey. De las ovejas a los corredores de palacio. De ser pastorcita a los corredores de palacio. De estar atendiendo sus rebaños, ahora a atender como idónea a los corredores de palacio a todo un pueblo que va a estar bajo ella. Tu cabeza, tus cabellos, toda tú, suspendida en los corredores, participando en la toma de decisiones. Aquí pesa la celebración de esta esposa que como torre de marfil transita por estos corredores con paso firme. Aquí transita con ojos transparentes como el estanque de Esbón, cuando marcha segura sostenida por el conocimiento de Dios y de sí misma. Aquí transita con la alabanza de ser poseedora de la natural función del Líbano, que permanece alerta como atalaya de la ciudad. En ella hay ecuanimidad, hay conciencia, hay humildad profunda que le adorna. No podemos dar de alta a alguien porque ya tuvo ecuanimidad en su vida, equilibrio emocional. No podemos dar de alta a alguien porque ya tuvo coordinación de ideas. Tenemos que llevarlo a ubicarse ante Dios en su humildad. Y aquí tenemos a una mujer que está siendo alabada a estas alturas
porque en ella está esta ecuanimidad, conciencia y humildad profunda que le adornan. Aquí pesa que engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, porque el desquiciamiento contrapone su ecuanimidad. Al miedo y al temor, la conciencia de sí ante la presencia del Dios que le da todo y a quien se debe plenamente. Pero al engreimiento fatuo contrapone la hermosura que se canta al revelar que, si su belleza física descuella ante los ojos de todos, su amor es abiertamente superior. Él aquí, inteligente, viendo el mal del que se aparta, sin sucumbir en la insensatez de no atender el entorno donde la gente no la soporte por vanidosa, fatua o engreída. Él aquí, inteligente, ubicada. Él aquí, digna de alabanza, porque no hay fuerzas que la desquicien en su perfeccionamiento edificante propio del amor de Dios que revela en toda la Biblia. Él aquí, en donde nada le hace perder su cabeza penetrada, dominada y regida por este amor. ¿Y qué se puede decir a esto? Que si la Biblia reconoce como bien a la esposa, porque el que halló esposa halló el bien y alcanzó la misericordia de Jehová. Esposa, con cabeza como la del Carmelo. Si la Biblia reconoce como bien a la esposa y como dicha, un esposo que se da, sabe, dádiva del Señor, que ama hasta el sacrificio redentor como Cristo amó. Porque la mujer que halló esposo y lo reconoce como don de Dios, es porque halló un esposo que tiene como medida al mismo Cristo, que ama sacrificialmente, en forma voluntaria, para que su esposa tenga bienestar. Si la Biblia reconoce como bien a la esposa y como dicho un esposo que se sabe dádiva del Señor, hay que notar que se le celebra públicamente, pues a quien el bien no desquicia, posee superioridad legítima. Y esta niña no se desquició por el bien que tuvo. Estaba feliz con su amado. Estaba feliz con que la festejaran todas, pero no desquiciada. Por ello su cabeza se alza con la imponente hermosura del Carmelo. Y como les decía al principio, ¿no es cierto que el Señor nos pide esforzarnos y ser valientes? Si al medirnos con la Sulamita sentimos que no la hacemos, es hora del esfuerzo. Ser valiente, no temer ni intimidarse. El Señor está con nosotros. Y cuando les hablaba de la importancia de mantenernos firmes, como Daniel, cuando tuvo que prometerse el no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino de su beber, y pensamos, es que estoy lejos de esta fortaleza. El Señor está con nosotros para que cumplamos su voluntad dignamente, como Él nos ha escogido y elegido. Podemos andar con Él como lo hizo Enoc. Somos su amada. Podemos afirmar el rostro como el Señor que nos redimió. Podemos ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Yo pienso que aquí hay un hermoso elogio para la mujer, pero me parece que anhelo este elogio para la iglesia. Porque si yo quiero una mujer con cabeza, yo no creo que Jesús no quiera una amada, una iglesia con este tipo de equilibrio que un esposo espera de su esposa. Oremos porque así sea. En el caso de Oreb, no perdamos la cabeza. Amén.